Distinguidos y distinguidas personalidades de la UAS, también del movimiento social político, personas independientes. Me gustaría que antes de mi breve intervención escucharan un audio que mandó Narciso Sacón. Ayuda. ¿Cómo fue? Se lo pegué de frente. Tiene que pegarlo En la parte donde está el micrófono. Dice: estoy con ustedes y con Orlando. Un aplauso a Narciso Izaconde, quien siempre ha estado con nosotros y con Orlando. Ahora, con relación a nuestra breve intervención, vamos a mostrarle primero el documento que nos unifica, que es la línea política común entre la fuerza de la revolución y el movimiento camañista. En un encuentro en San Cristóbal, como ya se dijo, el partido Fuerza de la Revolución y el movimiento camañista dieron un paso de unificación, un paso de compenetración política y de unidad hacia una sola línea que nos trazará precisamente las pautas para el comportamiento a partir de ahora. También tenemos pendiente la celebración del Congreso el 26 de abril. Y decimos que el día 27 de febrero, una fecha simbólica tanto para la República, pero también para los comunistas, hace 82 años fue fundado el Partido Comunista, que empezó llamándose PDRD y luego PSP hasta llegar a ser el Partido Comunista Dominicano. Hace 82 años precisamente, y también 30 años de la Fuerza de la Revolución, pero de ahora en adelante tanto la FR como el movimiento camañista hablarán un solo lenguaje. En esa ocasión, en el contexto del 27 de febrero, dijo Narciso: ya estamos en camino, en uno de los primeros pasos para hacer un solo partido. Y el domingo 15 de marzo precisamente se consumó ese proceso. Decía Orlando Martínez en uno de sus microscopios que la unidad es un árbol muy difícil de hacerlo crecer. Y además de estar acercándonos entre el movimiento camañista y la Fuerza de la Revolución, hay 4 organizaciones más que estamos buscando la unificación, o mejor dicho, el encuentro unitario que tanto hemos anhelado y que tanto hemos buscado. Esos partidos son el MPT, Movimiento Patria para Todos, el PCT, Partido Comunista de los Trabajadores, el MPD, Movimiento Popular Dominicano, y el Referente de Izquierda Dominicana. Los camañistas y la Fuerza de la Revolución planteamos la necesidad de una democracia real. Esa democracia real que solo vemos simple y llanamente en la Constitución Dominicana a través de los elementos fundamentales de la Constitución, los derechos fundamentales, creemos que hay que hacerlo realidad, y Orlando insistía mucho en eso. Orlando decía que solamente existía verdaderamente en el papel la democracia y que había que hacer de la democracia algo práctico y político, y hablaba de un elemento esencial que son los subterráneos, es decir, aquellos y aquellas que viven en los barrios, en la miseria, en la pobreza, en la discriminación, y también en una especie de decomposición social que no le permite disfrutar de los frutos económicos que tanto se pregonan del crecimiento. Hay todo un mundo subterráneo, todo un conjunto de gente y de pueblo que no puede comer más que a veces una sola vez al día. Eso es necesario
extirparlo. Y para eso planteaba y se aferró como un planteamiento democrático a la reforma agraria. Decía que la reforma agraria era una necesidad para la deuda, para pagar la deuda social que tenía el pueblo dominicano. Y desde allá hasta acá todavía estamos esperando que se implemente una reforma agraria en la República Dominicana. Y nosotros somos abanderados de eso, de esas ideas de Orlando Martínez. Orlando Martínez, en los 3 microscopios, planteó un programa mínimo. Dijo que ese programa mínimo era el que nos permitiría caminar en la noche, en el día y en la cotidianidad para salvar precisamente la deuda social que teníamos. Pero no solamente eso. Los aportes de Orlando Martínez a la democracia son innumerables. Esencial lo menciona uno a cada rato, como la libertad de expresión y la dignidad al ejercer el periodismo. No solamente de libertad de expresión debemos hablar, está la libertad económica, está la libertad social, está la libertad política, está la necesidad de que el pueblo dominicano verdaderamente se sienta feliz y satisfecho con un conjunto de necesidades que son postergadas. De ahí que nuestro Orlando Martínez, a través de sus ideas socialistas y comunistas y su planteamiento marxista sociológico, le decía al pueblo dominicano: estamos aprestos a conquistar reivindicaciones, conquistas democráticas, solamente si el pueblo se levanta y los campesinos y las campesinas son acompañadas, solamente si los trabajadores y trabajadoras son acompañados. Y de ahí se trataba precisamente su actitud y su vocación. Y me dijo un hermano de Orlando Martínez, que no está aquí ahora, que nunca tenía un centavo. Nunca tenía un centavo. ¿Por qué? Porque Orlando Martínez lo que ganaba se lo dedicaba a los campesinos y a las campesinas. Se lo daba a los campesinos y a las campesinas, al necesitado. Es decir, no tenía esa fijación por el interés material inmediato, ni siquiera futuro. Todo lo de él fue precisamente cuajar una idea, y esa idea es la libertad para el pueblo dominicano y la democracia. Muchas gracias. Estoy con ustedes y con Orlando. Estoy con ustedes y con Orlando. La muerte de Orlando se convirtió en una lucha por la libertad de expresión. Su desaparición física no logró apagar la lucha. Señoras y señores, gracias a todos los que han continuado integrándose. Señor decano de la Facultad de Humanidades, doctor Gerardo Roa Ogando, quien está con nosotros, el presidente de la Asociación de Profesores y Empleados Jubilados de la Universidad, maestro Jimmy Aybar de Azopehuas, y a todos ustedes. Y en esta ocasión, en un acto importante para nosotros y para este acto, el presidente del Colegio Dominicano de Periodistas nos habla, maestro Luis Pérez. Buenos días a todos los compañeros, compañeras que nos encontramos en este momento, en este lugar tan recordado. Quiero asumir el saludo a todos y a todas los y las presentes en este lugar que se convierte en un lugar de historia, en este lugar que nos marca sobremanera. Que doy gracias a mi Dios por estar aquí. Primero porque me permite invitar a que caminemos sobre las mismas huellas que Orlando Martínez dejó para cada uno de nosotros. Hoy no estamos aquí solo para recordar una fecha. Estamos aquí para enfrentar una herida de nuestra historia que aún nos habla, que aún nos exige, que aún nos compromete. Justamente hoy hace 51 años, en un contexto marcado por la intolerancia, por la persecución y las tensiones políticas que vivía la República Dominicana tras los años convulsos posteriores a la dictadura.
Y esta fue arrebatada. Es ahí donde fue arrebatada la vida de un hombre cuyo único delito fue decir la verdad. Y ese hombre fue y es Orlando Martínez. Aquella fue una época en la que pensar diferente era un peligro, en la que escribir con libertad era un acto de valentía, en la que el periodismo independiente se ejercía bajo la sombra constante del miedo. Sin embargo, Orlando Martínez eligió nunca callar, eligió escribir, eligió denunciar, eligió cumplir con su deber, aún sabiendo el riesgo que esto implicaba. Lógicamente, por eso lo mataron. Pero ellos, los que le mataron, se equivocaron. Y se equivocaron porque hay algo que la historia nos ha enseñado con claridad. Cuando se intenta silenciar la verdad por la fuerza, lo único que se logra es hacerla más fuerte, más visible y más eterna. Hoy, 51 años después, su voz sigue viva. Vive en cada periodista que investiga con rigor. Vive en cada denuncia responsable. Vive en cada palabra escrita con dignidad. Y yo, como presidente del Colegio Dominicano de Periodistas, levanto mi voz en este día no solo para rendir homenaje, sino para asumir el compromiso de mantener una actitud ética y responsable. Un compromiso con la memoria, un compromiso con la verdad, un compromiso con la libertad, porque el periodismo bajo ninguna circunstancia es silencio. El periodismo es incómodo, es valiente, pero es necesario. Y nos recuerda la libertad de prensa, que la libertad de prensa no es un privilegio de los periodistas, sino un derecho fundamental de todo un pueblo. Y cuando ese derecho se amenaza, no se afecta a un gremio, se afecta a toda la democracia. Por eso, compañeros y compañeras, señoras y señores, este acto no puede quedarse solo en palabras, palabras que se las lleva el viento. Este acto debe convertirse en algo de conciencia. Conciencia de que nunca más la violencia pueda ser respuesta frente a la verdad. Conciencia de que nunca más el miedo puede imponerse sobre la dignidad y la verdad. Conciencia de que nunca más el poder puede pretender estar por encima de la justicia. La mejor manera de honrar a Orlando Martínez, sin lugar a dudas, es pisando las huellas que a través de los años él ha dejado. Hoy no solo recordamos a un hombre, hoy reafirmamos un principio, que mientras exista un periodista dispuesto a decir la verdad, ninguna bala podrá silenciarlo. Mientras exista un periodista con dignidad, la justicia siempre tendrá una voz. Y que mientras exista memoria, Orlando Martínez seguirá viviendo en la conciencia de la República Dominicana, de cada compañero y compañera que pisa sobre las huellas que éste nos ha dejado, de cada periodista preocupado en que la ética en que nos dejó Orlando es parte del legado que debemos nosotros seguir pisando. Fue recientemente que compañeros y compañeras en el desempeño de sus funciones en el lado este del Gran Santo Domingo, unos desaprensivos, uniformados, maltrataron, vejaron y quisieron humillar a compañeros y compañeras que con tanta gallardía ejercían la digna función de informar, de educar, porque informar es educar. Y nosotros hacemos un llamado a la Policía Nacional, a las fuerzas de represión en la República Dominicana. Aquí están los compañeros del Colegio Dominicano de Periodistas y periodistas quienes han sembrado tanto por tantos años. Ante los vejámenes a los periodistas, el colegio bajo ninguna circunstancia quedará en silencio.
Orlando nos enseñó a no callar, nos enseñó a reclamar, y dentro del marco del respeto siempre vamos a enseñar que aunque aquellos quisieron silenciar la voz de Orlando, nos ha dejado el legado para que en el terreno que nos corresponde, con el respeto del lugar, reclamemos el derecho a la libertad de hablar, a la libertad de prensa. Gracias. Que viva Orlando Martínez.